Señor, gracias te damos por este día y en este momento en especial, cuando nos permites adorar tu nombre, nos concedes el glorificarte, exaltarte, sabiendo, Señor, que tú eres digno de toda nuestra adoración. Y esa es la razón por la cual hemos apartado este tiempo para cantar a tu nombre. Hoy ha llegado el momento para recibir tu palabra y por eso queremos hoy pedirte que, de acuerdo a tu promesa, el Espíritu Santo venga para enseñarnos todas las cosas. Ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro entendimiento, de tal manera que tu palabra pueda venir para llenarnos, para orientarnos, para darnos ánimo, para infundirnos confianza, y que así podamos comprender tu amor y tus cuidados. De igual manera queremos pedirte por las personas que todavía no te conocen, pero que escucharán esta palabra. Tú has dicho que tu palabra no vuelve vacía, siempre hace la obra para la cual tú la envías. Y parte de esa obra es cuando transformas los corazones, cuando mueves al arrepentimiento, cuando produces el nuevo nacimiento. Por eso te pedimos por todos aquellos que aún no han llegado al conocimiento de esta salvación, para que el día de hoy sean añadidos creyendo en la gran salvación que tú has preparado en tu Hijo Jesús. Gracias te damos por todo esto. A ti sea la gloria hoy y siempre. Amén y amén. Hermanos, vamos a pasar a la enseñanza de la palabra de Dios en este momento. Acá tenemos con nosotros a los hermanos de el distrito número 1 y número 3. Los días miércoles tenemos ya varios años de estar estudiando el libro de los Salmos. Y ahora pues que se incorporan a este culto, junto con los hermanos de los distritos 6 y 7, vamos a continuar con este estudio de los Salmos. Ya vamos acercándonos a la mitad del libro. En esta ocasión corresponde estudiar el Salmo número 65. De manera que le invito a buscar en su Biblia el Salmo número 65. Y aquellos que leen la palabra o andan su Biblia en su teléfono, pues también Salmo 65, que es el que vamos a leer ahora. Yo estoy usando la Reina Valera, revisión del año 2020. Dice la palabra de Dios, Salmo 65: tuya, Dios, es la alabanza en Sión, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, pero tú perdonas nuestras rebeliones. Qué dichoso es aquel a quien tú escojas y atraigas a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás
tú en justicia, Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, con tu poder, afirmas los montes revestido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el alboroto de las naciones. Los habitantes de los confines de la tierra temen ante tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces correr el agua por sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan abundancia. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Cada vez que iniciamos el estudio de un salmo, lo hacemos hablando del género al cual ese salmo pertenece. Porque los salmos podían ser cualquiera de estas tres cosas: una poesía, una oración o la letra de un canto. Como los salmos fueron escritos hace ya bastantes siglos atrás, hoy ya no hay manera de poder distinguir cuándo un salmo era solamente una oración, cuándo había sido escrito como una poesía o cuándo había sido escrito como la letra de un canto. La música de cada uno de los salmos, al menos aquellos que eran para cantar, letras de cantos, se perdió. A lo mejor usted ha escuchado hoy, en nuestra época contemporánea, que hay ciertos compositores cristianos que le colocan música a algunos cantos, a algunos salmos. Y así, por ejemplo, está El Señor es mi pastor, nada me faltará, que lo han hecho canto. O el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Este Salmo 121 también se le ha puesto música a todo él, pero esta música no es la música que los salmos tuvieron originalmente, sino que estas son ya trabajos que han hecho compositores más recientes, aunque este del Salmo 121 yo creo que debe tener ya más de 100 años, ¿no?, que se le puso música.
Otros, como el Salmo 23 que le citaba, eso fue hecho en la década de los 90, hace unos 30 años. Pero no tiene nada que ver con la música que originalmente tenían aquellos salmos, que la letra era para ser cantada. Esa música, como le digo, se perdió para siempre. Por eso es que no hay manera de distinguir cuando se trataba de una poesía, de una oración o de la letra de un canto. Pero lo que sí se sabe es de que, ya sea que fuera cualquiera de estas tres cosas, los salmos pertenecían a diferentes géneros. Esto hablando desde el punto de vista de la composición, de la redacción. No hay un acuerdo entre los estudiosos de la literatura hebrea de cuántos géneros de salmos habían. Hay algunos que hablan de 9 géneros y hay otros especialistas que hablan de hasta 33 géneros diferentes de salmos. Es decir, hay muchos criterios. Pero el hecho es que los salmos pueden ser clasificados de acuerdo a la estructura de la redacción. Tiene que ver el contenido, sí, pero más que todo la estructura que se utilizó para su redacción. Entonces, de esa manera es como se puede identificar a qué género pertenece cualquiera de los salmos. Hoy que acabamos de leer este Salmo 65, este en particular pertenece al género de himno. Así se llama el género, himno. Y como el mismo nombre lo dice, los salmos que se clasifican bajo el género de himno son aquellos que sirven para alabar al Señor. Hoy prácticamente ya no se usa en nuestro contexto evangélico la palabra himno para referirnos a alabanzas. Hablamos así, alabanzas, cantos, pero rara vez le llamamos himno. Pero hace unas décadas atrás, el lenguaje común entre los evangélicos era hablar de himno. Era más fácil entonces comprender que el género de himno era la expresión de una alabanza. Y eso es lo que hemos leído en este Salmo 65. Si usted puso un mínimo de atención a la lectura que tuvimos, se habrá dado cuenta que todo el Salmo está dedicado a alabar, a exaltar al Señor. El Salmo se divide en 3 partes. La primera parte va desde el versículo 1 hasta el versículo 4. En esta primera parte lo que veremos es que se está exaltando al Señor en Sión, es decir, en su templo. La segunda parte va del versículo número 5 hasta el 8. Allí se alaba a Dios por su obra de creación y por las maravillas que Él hace dentro de esa creación. Y la tercera parte es la que va desde el versículo 9 hasta que termina el Salmo. En esta tercera parte se alaba a Dios por la manera como Él bendice al ser humano, y en realidad no solo al ser humano, sino que a toda su creación. Esta tercera parte presenta a Dios como que si fuese un jardinero que está cultivando su jardín, pero este jardín de Dios en realidad es toda su creación. Estas son las 3 partes en las que se divide el Salmo, pero note, todo es alabanza. Primera parte, alabanza a Dios en Sión. Segunda parte, alabanza a Dios como creador y Señor de su creación. Tercero, alabanza a Dios por las bendiciones
que Él nos da. Vamos entonces a comenzar a ver el texto del Salmo. Comienza en el versículo 1, que es la primera parte, y dice: tuya, Dios, es la alabanza en Sión, a ti se pagarán los votos. En este primer versículo introduce de una vez el tema de la primera parte, y es la alabanza a Dios en Sión. Ya hemos explicado en ocasiones anteriores el concepto de Sión, pero aprovechando que tenemos dos nuevos distritos en este culto, quiero volver a refrescar. Josué conquistó buena parte de la tierra prometida y luego él murió, pero le encomendó a las tribus de Israel que ellos continuaran conquistando la tierra que faltaba. Ellos no lo hicieron. Bueno, algunas tribus hicieron una parte, pero nunca conquistaron todo lo que deberían haber conquistado. Los años pasaron, transcurrió todo el periodo de los jueces, que solamente ahí fueron más o menos 400 años, y luego vino ya el periodo de la monarquía. El primer rey fue Saúl, que gobernó durante 40 años. Y luego vino el segundo rey, el cual fue David. David es el que verdaderamente hace la transición para que lo que era Israel en ese momento, que era una reunión de clanes familiares, que eran las tribus, él la va a convertir en un reino. Pero esto implicaba centralizar la economía, formar un ejército profesional que fuera fuerte, administrar la economía del reino de manera centralizada, centralizar el culto, centralizar el poder. David tenía muy claro lo que tenía que hacer. Y cuando él piensa en que hay que centralizar el poder, pues lógicamente él pensó en la ciudad de Jerusalén, porque esa era reconocida como la capital durante los siglos que había durado el periodo de los jueces. Pero había un problema, y es que al centro de la ciudad de Jerusalén había un monte, una colina, un cerro, diríamos nosotros. Y ese cerro todavía estaba habitado por paganos. Era parte de los pueblos que habían vivido en esa tierra y que Israel no había desarraigado. Entonces David pensó y dijo: bueno, ¿cómo es posible que en el pleno corazón de lo que iba a ser la ciudad, la capital del reino, el asiento de la corona, el centro administrativo, económico, político, religioso del reino, cómo era posible que justo en el centro vivieran pueblos paganos? Entonces David se propone expulsar a esos pobladores, lo cual no era fácil porque ellos tenían la altura, pero los logra derrotar. Al derrotarlos, David toma control de esta colina, de este cerro, y como fue él quien la conquistó de manera muy valiente, entonces David se apropió de todo el cerro, de la parte alta de Jerusalén. Por eso es que en algunos puntos del Antiguo Testamento a ese cerro se le da el nombre de Ciudad de David, que no hay que confundirla con Belén, a la cual también se le va a llamar Ciudad de David, porque de ahí era originario David, ¿no?
Pero esto se le llama la ciudad de David porque como David se la apropia, entonces él dice, en esta colina, en este cerro, es donde voy a construir mi palacio. Y ahí es donde lo construye. De manera que esa parte alta, ese cerro, queda en propiedad de la corona. Ahí está el palacio, ahí vive el rey. Pero recordemos que David, mientras él reinaba, en una ocasión se puso a pensar. Y él dijo, bueno, ¿cómo es esto? De que yo, que soy un humano, tengo un palacio en el cual vivo. Y el arca de Dios, que es el Señor de los cielos, está bajo una lona. Entonces digo, yo le voy a construir un templo al Señor. Pero luego el profeta Natán llega y llevaba un mensaje del Señor. Y el Señor le dijo, no. Tú no me vas a construir una casa a mí, porque tú has sido un guerrero que ha derramado mucha sangre. Entonces no, yo entiendo tu buena intención, tu buen propósito, pero tú no me vas a construir una casa. Pero sí lo va a hacer un hijo tuyo. Se refería a Salomón. En efecto, David muere, su hijo Salomón sube al trono. Y Salomón, una de las primeras acciones que hizo fue la de comenzar la construcción del templo, la cual duró 22 años. Pero finalmente lo terminó. A partir de ese momento, en la parte alta de Jerusalén, habían dos símbolos que representaban poder: el palacio del rey, y el otro era el templo, que representaba el poder religioso centralizado en ese templo. Entonces la gente comenzó a ver la parte de arriba de Jerusalén como un lugar donde no entraba cualquiera, ¿no? Porque era una zona resguardada, porque ahí estaba el rey y ahí estaba el templo también. Pero los que iban a adorar en el templo tenían que subir ese cerro. Ahí es cuando a esa parte alta se le comenzó a llamar, usted lo puede encontrar en el Antiguo Testamento, Jerusalén de arriba, para diferenciarlo de la Jerusalén de abajo, que era la ciudad en general. Pero en el centro estaba ese monte. Por eso es de que más adelante, hermanos, cuando lleguemos ahí del Salmo 120 en adelante, vamos a encontrar una serie de salmos que se le llaman salmos ascensionales, de ascender, porque eran los cantos que el pueblo cantaba cuando iban subiendo el cerro para llegar al templo y adorar al Señor. Por eso es de que todos los salmos ascensionales son salmos que hablan de ir a la casa del Señor y de adorar al Señor. Luego a la parte alta se le llamó Jerusalén alta y al resto la Jerusalén baja. Ese nombre lo conserva hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, si usted va, si tiene los medios para hacerlo y va a Israel y visita la ciudad de Jerusalén, usted va a encontrar que la gente que vive ahí habla de Jerusalén alta y la Jerusalén baja. La Jerusalén baja es ese antiguo cerro, donde ahora se encuentra la mezquita de la Roca, también conocida como la mezquita de Omar. Por eso es que en fotografías que usted haya visto de la ciudad de Jerusalén, notará que siempre que uno ve así a lo lejos la ciudad, lo que sobresale es la cúpula de esta mezquita. Es porque está en lo alto. Ese es el cerro
donde una vez estuvo el templo y donde una vez estuvo el palacio donde los reyes vivían. Entonces las personas iban a adorar en este templo. Con el paso de los años, a este cerro o a esta colina se la comenzó a llamar Sión. Ahí es donde aparece el nombre de Sión. Y por eso es que hay muchos salmos, y entre ellos tenemos este 65, donde dice: tuya, Dios, es la alabanza en Sión. Se está refiriendo a ese cerro donde estaba el templo. Esta expresión de Sión sobre todo aparece en la literatura poética o sapiencial, como lo estamos viendo ahora en los salmos, pero también aparece Sión muchas veces en los profetas. Pero los profetas son los que comienzan a darle otro giro a la palabra Sión. Y es que si Sión era el lugar donde estaba el templo, entonces significa que Sión era la morada de Dios. Pero como el templo fue destruido por los caldeos, entonces los profetas comenzaron a hablar de Sión, pero ya no para referirse a esta colina, sino que para la morada de Dios. Y así es como Sión comenzó a relacionarse con el cielo, donde Dios tiene su trono, con la morada. Y así es como encontramos muchos pasajes donde está hablando de Sión, pero donde ya no se está refiriendo al centro en medio de Jerusalén, o a la Jerusalén alta, o ciudad de David. No, ahora se está usando Sión para referirse a la majestad de las alturas donde Dios está. Así, hermanos, es como la palabra Sión fue adquiriendo los diversos usos que nosotros conocemos. Por eso es de que nosotros, por ejemplo, tenemos cantos donde se habla de Sión, pero refiriéndose al cielo, a la morada de Dios. Pero aquí en este salmo se está refiriendo a Jerusalén la alta. Entonces, como allí estaba el templo, ¿qué llegaba a hacer la gente arriba? Ahí lo está diciendo el versículo 1: a alabar a Dios. Tuya, Dios, es la alabanza en Sión. Y luego dice: a ti se pagarán los votos. Los votos eran promesas que la gente hacía. Imagínese unos mercantes que tenían que entrar al mar para comerciar, y los sorprendía una tormenta, y esta tormenta casi destruía la embarcación, pero ellos clamaban al Señor. El Señor tenía misericordia y tranquilizaba las aguas. Entonces, pero en la aflicción, estos marineros oraban y le decían: Dios, sálvame de esta, sácame de esta, ayúdanos, y yo te ofreceré alabanzas en Sión. Esa promesa, eso era un voto. Entonces la gente tenía que ir a Sión, al cerro donde estaba el templo, y cumplir las promesas que habían hecho. Por eso es que dice: tuya es la alabanza en Sión, a ti se pagarán los votos, que era la expresión de gratitud de su pueblo por muchos favores que Dios les había dado. En el versículo 2 continúa hablando de la alabanza en Sión y dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Vean lo que está diciendo ese versículo, corto pero con una gran enseñanza. Dice: tú oyes la oración. Nuestro Dios es un Dios que oye la oración. Usted sabe que el cristiano evangélico es alguien que le pone mucho énfasis a la oración. ¿Pero por qué? O más bien cambio la pregunta:
¿Por qué seguimos creyendo en la oración? Porque el creyente habla de orar. Hay hermanos que tienen la costumbre de levantarse de madrugada a orar. Otros tienen la costumbre de que esperan muy tarde en la noche para orar. Otros se levantan como a las 2 de la mañana, oran y se vuelven a acostar. ¿Por qué la gente hace este esfuerzo? ¿Y por qué cuando se habla de un ayuno de oración, por qué la gente llega? ¿O por qué cuando tenemos vigilias, por ejemplo, y dedicamos, hermanos, 3 periodos diferentes a la oración, por qué la gente se desborda para venir? Es porque el pueblo del Señor cree en la oración. ¿Pero por qué la cree? Por lo que dice el versículo 2: tú oyes la oración. Hermanos, si Dios no oyera la oración, ¿usted cree que después de estos 2 milenios los creyentes todavía seguirían orando? Porque hay personas incrédulas que dicen: no, hombre, no esté gastando ahí su tiempo orando. ¿Y usted qué cree? ¿Que el techo le va a oír? ¿O cree que hay un Dios? No, hombre, si esa es imaginación suya. Pero si fuera cierto que no hay un Dios, o que Dios es un amigo imaginario nuestro, así como algunos niños tienen amigos imaginarios, ¿usted cree que seguiríamos orando? ¿Pero por qué seguimos orando? Porque sabemos que Dios oye la oración. Así es. ¿Quiénes de ustedes han recibido alguna vez respuesta a la oración? Bueno, casi todos levantaron la mano. Yo por eso la tengo en alto, no porque sí, yo estoy seguro que en determinados momentos fue el Señor quien dio la respuesta. Nuestro Dios, como también lo dicen los profetas, tiene oídos para oír. No los tiene de adorno, no los tiene, hermano, para colgarle en la oreja algún adorno. No, Él tiene oídos para oír. La palabra nos pregunta: el que hizo el oído no oirá. Claro que sí. Si Él es el creador del oído, ¿cómo Él no va a escuchar la oración de su pueblo? Por eso es que el Salmo declara: tú oyes la oración. Eso es lo que nos mueve. Por eso es que la gente viene a los ayunos. Por eso es que hablamos de oración. Por eso es que decimos: vamos a tener una vigilia de oración. Por eso es de que en los momentos de necesidad oramos a Dios. Por eso es que antes de leer la palabra oramos a Dios. Por eso es que antes de iniciar un culto oramos a Dios. Porque Él oye la oración. Y por lo tanto, dice el versículo, a ti vendrá toda carne, a ti vendrá todo ser humano. Por eso es que la gente viene, porque saben que Dios oye la oración. Pudiera ser que hubiera algunos que tuvieran dudas y que dijeran: bueno, yo realmente no sé si hay un Dios, si Él escucha, o si Dios oirá lo que yo le pida. Dios ha de estar tan ocupado que a saber si me va a oír. Hay gente que viene probando, pero cuando oran a Dios, aunque sea con un poco de duda, pero también con sinceridad, y le dice: Dios, si tú me estás escuchando, esto es lo que te pido. Y Dios oye la oración. Una semana antes de que su servidor fuera alcanzado por la misericordia de Dios, yo sí creía que Dios podía oír la oración, pero yo no era nacido de nuevo. Y por lo mismo yo sabía que no era parte de la familia de Dios. Y por lo tanto yo sabía que Dios no me podía escuchar, porque no estaba agradado conmigo. Pero esta semana, antes
de yo recibirlo a Él como Salvador, yo entré en una angustia. Hermano, yo era menor de edad, era un adolescente, y usted sabe que a esa edad uno no está pensando en morirse. Yo nunca había pensado en morirme, pero en esa semana yo sentía que me moría, y eso me daba terror, porque yo ya había estado leyendo la Biblia y yo sabía que al no tener a Cristo, como lo dice la primera carta de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, yo no había recibido a Jesús, pero yo puesto de rodillas, yo le decía esto. Dios le decía: yo sé que tú no me oyes, porque yo no soy tu hijo, pero por si acaso, le decía yo, por si acaso tú me estás oyendo, solo te pido que me des la vida para llegar el domingo, para yo poder entregarte toda mi vida a ti. Esa era mi oración. Pero note, era una oración rara, ¿verdad? Porque yo estaba pidiéndole a Dios, pero yo mismo le decía, y así comenzaba mi oración: Dios, yo sé que tú no me oyes. Así iniciaba mi oración. Qué raro, ¿verdad? Que le estoy pidiendo a Dios, pero le estoy diciendo que no me oye. Y luego yo decía: pero por si acaso oyes lo que estoy diciendo, una cosa te pido, dame vida para llegar al domingo, para yo poder entregarme a ti. Entonces, a eso me refería cuando le digo que a veces hay oraciones que uno las hace probando, ¿verdad? Uno las hace no con una fe completa, como era mi caso, pero sí con mucha sinceridad. Entonces las personas vienen a la iglesia así, probando, pero probando, se dan cuenta que el Señor responde, y que el Señor responde, y que luego uno dice: bueno, quizá fue casualidad, pero de repente viene otra respuesta. Pero luego vienen ciertas circunstancias donde uno, hermano, ve la situación como imposible. O sea, no hay manera de salir. Pero orando, lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Pero como uno sabe que Él hizo lo imposible, ahí a uno no le queda duda de que Dios ha respondido. Y esa fe se va fortaleciendo, va creciendo, de tal manera que hay un momento cuando uno, hermano, como dijo el Señor Jesús, le puede decir a un monte: oye, desarráigate y trasládate a la mar. Y creemos que si lo hacemos con fe, lo que digamos, el Señor lo hará, porque tenemos una convicción completa que Dios oye la oración. Por eso es que toda carne viene a Él. Por eso es que todo humano viene al Señor, porque Él oye la oración. Esa es nuestra confianza. La oración no es pérdida de tiempo. La oración, hermano, no es un consuelo para tontos. La oración es el medio por el cual nos comunicamos con el Rey del universo, y Él, que es lleno de amor, Él que es lleno de misericordia, oye nuestra oración. Amén, hermanos. Por eso es que la gente iba a Sión. Por eso es que la alabanza en Sión era para Dios. Versículo 3: las iniquidades prevalecen contra mí, pero tú perdonas nuestras rebeliones. El salmista reconocía que su vida no era perfecta, que Dios respondía a la oración, pero no porque él fuera un santo impecable. Al contrario, él reconocía sus fallas. Las iniquidades prevalecen contra mí, pero Dios es tan bueno que perdona nuestras rebeliones. Hermanos, si Dios nos pagara de acuerdo a nuestros hechos, de acuerdo a nuestras acciones, ninguno de los que estamos acá mereceríamos estar en este lugar. Igual que el pecador de la parábola que Jesús contó, que ni siquiera quiso acercarse al templo,
Ni siquiera quiso levantar la vista porque consideraba que no era digno ni de ver el templo. Entonces, de lejos y con la vista puesta en el piso, se golpeaba el pecho y decía: ten piedad de mí, que soy pecador. Así. Y Jesús dijo: este volvió a su casa perdonado, volvió a su casa salvado, justificado. Igual nosotros somos conscientes que no somos perfectos, no somos 100% puros. Como dice el Salmo: las iniquidades prevalecen contra mí. Pero cuando las iniquidades nos derrotan, ahí está la bondad del Señor, que perdona nuestras rebeliones. Por eso la alabanza es para Él en Sión. Versículo 4: qué dichoso es aquel a quien tú escoges y atraigas a ti, para que habite en tus atrios, es decir, dentro del templo. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Quiénes eran los que Dios había elegido para que le sirvieran y para que moraran en sus atrios? Eran los levitas. De entre todas las tribus, Dios escogió una, la tribu de Leví. Y Él dijo: ellos no van a tener tierra, porque el trabajo de ellos no será la ganadería, no será la pesca, no será la agricultura. Ellos me van a servir a mí. Entonces, el Salmo hoy está diciendo: dichosos, dichosos esos que tú escogiste, esos que tú atraíste para que moraran en tu santuario. Y dice: porque ellos son saciados del bien de tu casa. Esto, hermanos, se puede interpretar de dos maneras. Los levitas, precisamente porque no trabajaban la tierra, porque no tenían tierra, tampoco eran ganaderos, sino que el trabajo de ellos era servir en el templo. Entonces Dios les había dado el privilegio que tomaran de lo que la gente llevaba para los sacrificios. Eso se explica detalladamente en el libro de Levítico. Y si usted lo lee, se va a dar cuenta de esto: que las mejores piezas de carne eran para los sacerdotes, para los levitas y sus familias. Los mejores filetes, los mejores cortes de carne, lo que era lo más sabroso, lo más selecto, eso es lo que Dios decía: eso es para mis sacerdotes. Entonces, cuando aquí dice que ellos son dichosos porque serán saciados, serán satisfechos del bien de tu casa, era eso. Esa es una interpretación que se refería a que la mejor comida, el mejor aceite, la mejor harina, los mejores panes eran para las familias sacerdotales. Entonces ellos se saciaban del bien de la casa de Dios. Pero la otra interpretación, que no excluye a la primera, es que el bien de la casa de Dios no era solo comida, sino que todas las bendiciones que emanaban de la casa del Señor, del templo, del monte Sión. Entonces, eso de estar en la presencia del Señor, de servirle a Él, y para eso vivían. Ese era su trabajo, servir a Dios. Eso era comer del bien de la casa del Señor. Por todas estas razones es que la alabanza en Sión era para Dios. Ahí terminamos la primera parte. Hoy pasamos a la segunda parte del Salmo, donde encontramos a Dios como creador. Dice el versículo 5: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, Dios de nuestra salvación.
esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Como le dije en esta segunda parte, se alaba a Dios como creador, pero también como aquel que interviene en esa creación. E interviene, como lo dice este versículo 5, con tremendas cosas. Tremendas cosas. ¿A qué se refiere allí cuando habla de tremendas cosas? Se refiere a las intervenciones de Dios. Como por ejemplo cuando Él intervino para sacar a su pueblo en libertad de Egipto. Esa fue una intervención histórica de Dios. Pero también cuando Dios intervino en época de Josué para que el sol y la luna se detuvieran y ellos pudieran derrotar a sus enemigos. Esa fue una intervención en la historia de Dios. Cosas tremendas. Cosas tremendas es cuando Elías secó el Jordán para pasar del otro lado. Cosas tremendas es cuando Eliseo secó de nuevo el Jordán, pero para regresar a la inversa. Cosas tremendas son cuando descendió fuego en el monte Carmelo y el pueblo finalmente entendió que Dios es el Señor y no Baal. Esas intervenciones sobrenaturales de Dios en su creación es lo que llama tremendas cosas, y que por esas tremendas cosas Dios es la esperanza hasta los límites de la tierra, y dice hasta los confines más remotos de la mar, hasta las más lejanas islas del Pacífico. Dios es el Rey y es el Señor. De manera, hermanos, que podemos confiar en Él, que con sus cosas portentosas nos favorecerá. Versículo 6. Tú con tu poder afirmas los montes, revestido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el alboroto de las naciones. Ahí está Dios, dice el versículo 6, afirmando los montes, como quien pone los cimientos para construir una casa. Dios puso los cimientos para hacer las montañas, para fundamentar la tierra. Dice que Él es quien calmó el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas. Y así como calmó los mares, dice que también calmó el alboroto de las naciones. Está combinando su obra de creación con la intervención en la historia, calmando a las naciones igual que lo hizo con los mares. Versículo 8. Los habitantes de los confines de la tierra temen ante tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. ¿Cómo no va a temer toda la humanidad? Todas las personas, ¿cómo no van a temer ante el hecho de la obra creadora de Dios y de su intervención? Cosas tremendas a favor de su pueblo. Claro que Dios es de temer, pero nosotros no le tememos de miedo, sino que le tememos en respeto a su majestad, a su santidad y a su gloria, a su poder, que es el que Él usa para hacer cosas tremendas a nuestro favor. Ahí termina la segunda parte y ahora vamos con la tercera parte del Salmo, donde se alaba a Dios por las bendiciones que da al ser humano. Y le decía que también es la parte del Salmo que presenta a Dios
como que si fuera un jardinero, pero su jardín es toda la creación. Dice el versículo 9: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Creo, hermanos, de que todos entendemos esas palabras de por qué la lluvia. Fíjese qué hermoso, ¿verdad? Que este versículo no menciona la lluvia, pero todos sabemos que está hablando de la lluvia, aunque no la menciona, porque dice: visitas la tierra y la riegas. Un jardinero puede regar con una regadera, ¿no? O con un aspersor, pero Dios la riega con su lluvia. La enriqueces. Hermanos, ¿qué es la tierra sin lluvia? Nada. Es estéril, no produce nada. Pero cuando la lluvia viene, la tierra se convierte en una fuente de alimento, es un tesoro. Por eso dice que cuando Él riega la tierra, la enriquece, porque hace que la tierra sea fértil. Con el río de Dios lleno de aguas, porque Dios envía su lluvia generosamente, preparas el grano. Con la lluvia viene el grano. Así es como bendice al ser humano, porque de allí es de donde todos comemos. Hermanos, el año en el cual nos encontramos es un año en el que prácticamente no ha habido invierno, ¿no? Han habido algunas lluvias, pero nada que ver con lo que son nuestros inviernos. Estamos en el mes de agosto, que es un mes de muchas lluvias. Es el mes, la temporada de huracanes, como dicen los estadounidenses. Y vea si ha habido algún huracán. Es más, según los pronósticos que se han hecho para los meses de septiembre y octubre, habrá más sequía que la que hemos tenido hasta hoy. Es casi un hecho de que septiembre y octubre serán mucho más secos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el agricultor no puede cosechar. Siembra, pero pierde. No puede levantar la cosecha. No hay grano. Entonces, ya, hermanos, en los últimos años la producción de maíz, frijoles en nuestro país ha ido decreciendo. O sea, pero este año va a ser fatal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Habrá que importarlo. Habrá que traer de otros países, que es lo que se ha hecho en los últimos años para compensar el déficit, cuando nuestro país en años anteriores fue un país que no solo se satisfacía su necesidad, sino que incluso exportaba. Pero hoy nosotros somos los que estamos importando. Esto es cómo será, no solo este año, sino que el próximo también, hasta que llegue el otro invierno. O sea, va a estar difícil. Pero esto es lo que Dios cambia cuando Él envía su lluvia. El versículo 10 dice: haces que se empapen los surcos, haces correr el agua por sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Entonces Dios es el que puede cambiar las cosas. Él es el que empapa los surcos. El hombre lo que hace es que toma un arado y con el arado va rompiendo la tierra, rompiendo los gránulos de tierra. Dios también los rompe, pero no con arado, sino que con la lluvia, que dice que le envía por los surcos y la prepara para que pueda haber cosecha. Versículo 11: tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan abundancia. Cuando habla ahí de que tú coronas el año con tus bienes, ¿qué significa eso de coronar el año? Significa, hermanos, de que se siguió ya todo el ciclo agrícola. Actualmente está por cerrarse el ciclo agrícola en nuestro país y sin cosecha, ¿ven? Por las razones que hemos hablado.
Pero luego va a comenzar el nuevo ciclo, el nuevo año, que se extiende hasta el siguiente. Entonces, cuando dice tú coronas el año con tus bienes, significa que desde el inicio hasta el fin del ciclo, todo ese año agrícola, Dios lo corona con abundancia. Dios es el que hace que la tierra produzca, Dios es el que hace que tengamos alimento, y no solo nosotros, porque vea lo que dice a continuación el versículo 12: destilan sobre los pastizales del desierto. La hierba comienza a crecer en los desiertos y los collados se ciñen de alegría. Entonces, cuando se llena de pasto los collados, ¿qué ocurre? Dice el versículo 13: se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Cuando Dios envía la lluvia, no solo se produce el alimento, el grano para nosotros los seres humanos, también el pasto para el ganado, bovino, equino, porcino, o sea, todo lo que en nuestro país implica la ganadería depende del pasto, y el pasto depende de la lluvia. Entonces Dios no solo bendice la tierra, corona el año con sus bendiciones para que podamos alimentarnos, sino que para que las bestias del campo se puedan alimentar. Y ahí termina el salmo, hablando de esas manadas. Versículo 13: se visten de manadas los llanos, los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Y ahí se cierra la alabanza. Y el salmo comenzó hablando de Dios, tuya es la alabanza en Sión, y termina con: se llena la tierra de alabanza para el Señor. Entonces, desde Sión hasta lo último de la tierra, humanos y animales alaban al Señor. Usted puede ver entonces cómo todo el salmo habla de alabar a Dios. Por eso es que pertenece al género de himno, porque su estructura, como fue redactado, es para alabar al Señor. Pero nos deja grandes enseñanzas, y quizá la gran o la más importante de las enseñanzas es que Dios oye la oración. Dios oye la oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y, por supuesto, vamos a orar. Pero antes de hacerlo, yo quiero invitar a aquellas personas, amigos o amigas, que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor, yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento y pueda venir al Señor. Es posible que usted tenga dudas o preguntas sobre el tema de la oración, y quizás usted dice: Dios a mí no me va a oír. O tal vez usted dice: ¿será que Dios me oye a mí? Pero Dios es un Dios que oye la oración. Por eso yo quiero ahora hacer una invitación para aquellas personas, amigos o amigas, que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento y pueda venir para recibir al Señor como su Salvador. ¿Algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir a Jesús? Por favor, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted, porque Dios oye la oración. Muy bien, aquí hay un hombre, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir al Señor por primera vez, venga, póngase en pie, vamos a orar. Alguien que necesita venir al Señor por primera vez, hoy es su momento.
su oportunidad para entregar su vida al Señor. Tan solo póngase en pie y lo que queremos hacer es orar. Orar por usted, para que Dios lo bendiga y para que usted pueda gozar del bien que hay en la casa del Señor. Muy bien, aquí adelante hay un joven, bienvenido. Alguien más que necesita venir. Si usted se encuentra en la parte de arriba, también puede ponerse en pie ahí donde está y con gusto vamos a orar por usted. Aquí adelante hay otro hombre, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir a Jesús. Es primera vez que lo hace. Para orar a Dios, Jesús nos enseñó y nos dijo: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero para poder llamar a Dios Padre, tenemos que ser sus hijos, tenemos que ser sus hijas. Por eso yo quiero hoy invitar, si hay alguien más que hoy necesita venir al Señor y convertirse en su hijo o en su hija, póngase en pie y venga, porque Dios oye la oración. También quiero invitar, si hay algún hermano o hermana que se alejó del Señor, pero hoy quiere comenzar de nuevo. Quizá usted confió mucho en personas, en familia, en amistades, pero en quien debemos confiar es en el Señor, porque Él oye la oración. Quiere reconciliarse, póngase en pie. Los hermanos, hermanas que se reconciliarán, póngase en pie y también vamos a orar por usted. Muy bien, aquí hay una joven que viene, Dios la bendiga. Alguien más que necesita venir al Señor. Si se va a reconciliar, puede ponerse en pie. Si es primera vez que viene al Señor, también todavía está abierta la invitación para usted. Puede ponerse en pie, porque queremos orar. Orar por los que por primera vez se entregan al Señor, como por los que se reconcilian. ¿Alguien más? Hoy es su momento para que pase. Bien, vamos a orar. Vamos a hacer la oración. Pero antes de hacerla, hago la última llamada. Si hay alguien más que por primera vez viene al Señor o que se reconcilia con Él, póngase en pie. Esta es ya la última llamada que estoy haciendo y luego vamos a orar. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que se una con estas personas que están aquí al frente, y ahí donde nos ve o nos oye, ore con nosotros en este momento. Señor, te damos las gracias por estas personas que están aquí y por aquellos que a través de los medios de comunicación se unen con nosotros en este momento. Te rogamos, Padre, que transformes estas vidas, que les cambies. Señor, tú oyes la oración y lo que te estamos pidiendo es que este no vaya a ser un paso de emoción, sino que sea un auténtico milagro, una auténtica regeneración, para que tú, Señor, afirmes a estas personas dentro de tu evangelio y no se aparten jamás. También te pedimos por tu iglesia, ayúdanos a todos para que la oración sea en nosotros una convicción y que ante los momentos de necesidad, ante el dolor, ante la enfermedad, tú, Señor, puedas manifestarte y
demostrar una vez más que tú oyes la oración. Así sea, por Jesús nuestro Salvador. Amén.